Muy buenos días. Arrancamos un domingo más con el nuevo programa de gastronomía en Radio Marca. Aliñados. Comenzamos. Y aquí tengo a mi compi Sergio Fernández, bienvenidos. Un domingo más para que nos cuente todo sobre el tema que vamos a tratar, que sabe muchas cositas. Pues mira, recién levantado que estoy, pero estoy encantado de la vida de estar con todos vosotros. Y me alegro mucho, nosotros también, de que estés aquí. Y el domingo pasado hablábamos de un tema que generó mucha polémica, el tema de la tortilla de patatas con o sin cebolla, y este domingo tenemos un tema que también ha suscitado mucha controversia. Sergio. Madre mía. La paella. La paella es ese gran desconocido que mucha gente hace, porque claro, los valencianos dicen, tú no haces paella, tú haces arroz con cosas. Entonces vamos a ver de qué es la paella, cuáles son las costumbres de la gente, de cómo hace la paella. Y bueno, vamos a ver también, tenemos datos interesantes de campeones del mundo de paella. Totalmente, totalmente. La paella es un símbolo de identidad cultural, sí. Que tiene su origen en la región de la Albufera, en Valencia. Es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mediterránea. ¿Y sabes que tiene su día también? Sí, el World Paella Day. Exactamente, además, que se celebra el 20 de septiembre. Es que tú no sabes, es que te iba a contar un dato que tú no sabes. ¿El de que coincide con la siega? No. Es que mi colega, ¿sí? Miguel Ángel, que yo conocí un día en Nueva York en una terraza, porque como representábamos productos de España en muchos sitios, sí, y conocí a Miguel Ángel, que él empezó vendiendo azulejos por el mundo, valencianos, que sabes que hay muchos, sí, y luego se pasó a todo lo que es la gastronomía porque le molaba mucho. Y él es el que representa Turismo de Valencia y es uno de los organizadores del World Paella Day. Bueno. De hecho, tengo una camiseta que me mandó hace un par de años del World Paella Day, que me la pongo a veces para hacerme el chulo. Pues yo siempre digo que existe la paella valenciana y luego la paella. Quiero decir, o sea, que hablamos aquí de que se ha generado controversia, polémica con la paella, porque eso no es una paella, eso es arroz con tropezones, pim pum, pam pam. Esto es como el gazpacho, ¿no? El gazpacho de melón, gazpacho de sandía, gazpacho, quiero decir, pero para empezar, que admite muchísimas, ¿no? Desvela, para empezar, paella no es un plato. No, es paella es un cacharro. O sea, el cacharro de hierro. Claro, se llama paella, pero es que si tú hablas en valenciano, una paella es una sartén. O sea, porque las cosas se hacen a la paella, que es la sartén. O sea, eso ya punto uno, y es el cacharro. Y luego tú has dicho una cosa muy importante, que data no sé si el siglo XV. Del siglo XVI y XVII. Sí. Pero es muy antiguo. Sí. Y la paella se hacía en la Albufera. A ver, entre nosotros, la Albufera está de moda ahora. Y tener una barraca en la Albufera es muy top ahora. Antiguamente, si tenías algo en la Albufera, eras un chungo. Porque tú, aquello era gente de... Sí. Claro, una barraca era de agricultores, era una cosa de aperos. Y la gente de Valencia no tenía una barraca en la Albufera. Eso era de gente más humilde. Pero bueno, este plato se originó con los campesinos. Es que es de clase humilde. Claro. Para empezar es eso. Pero para que te hagas idea... claro, todo el mundo piensa, ahora voy a hacer una paella, me va a salir muy caro. No, hermano, la paella no te va a salir muy cara. Lo que te va a salir caro es hacer esos arroces de marisco, que no tiene nada que ver con una paella. Y eso sí es más caro, porque ahora mismo te compras unas cigalitas, te compras 4 cosas y te sale la paella a millón. ¿Que está rica? Sí, pero no es la paella original. Vale. O sea, la paella original tiene unos orígenes muy humildes. ¿Y cuáles eran las cosas que había que había en la Albufera? Con ingredientes locales, ¿no? De tal, pues... El conejo, claro, el arroz. Pero el conejo era un animal que se criaba y era conejo como muy humilde, sí. O conejo de campo. Sí, dicen que había bichillos por allí que se parecen a los conejos, también roedores, que iban para adentro. Eso es lo que dicen, yo no digo nada. Pero escucha, a mí esas cosas no me dan reparo. Ya. A mí no me dan reparo porque la alimentación humilde se ha comido siempre todo. Se ha comido todo. Entonces a mí eso no me da... Cuando se pasa hambre... Bueno, que si paso hambre me como lo que pille, lo primero que pille. Entonces quizás en la Albufera mucha agua, mucho cañizo. Tenían arroz. Había conejos y también había patos, o sea, el arroz de pato. Pero la liebre ya es más de caza, es de campos más abiertos, no era tan de Albufera, aunque si la pillas va para la sartén directa. Sí, pero sí que consta ahí, Sí, habría de todo eso. Caracoles.
La gente, ¿qué has comido a los caracoles? Los caracoles hacen un caldo que se te va la olla. Buenísimo. Y los caracoles era algo tan habitual y tan que había allí que eso que era como muy normal. Y siempre que hemos hecho arroces en Valencia, me hace mucha gracia porque cada uno tiene su técnica. De hecho, tengo unos amigos, está Vicente y su amiga, que ahora no me acuerdo el nombre, pues no la conozco tanto, que cuando hacen arroces tienen unas peleas. Tienen unas peleas para ver quién lo hace mejor, quién lo hace más purista, qué tal. Y Vicente, que es muy amigo mío, y Silvia, su mujer, cuando dice, hoy hay paella, hoy hay discusión. Porque nos juntamos muchos amigos y cada uno hace una. Y ya está el tema caldeadito. Porque hay mucho... que digo que es que por eso que es un tema que genera muchísimo... Porque hay mucho purista. Ya. Hay mucho purista y yo creo que ahora el purismo, está muy rico todo está muy bueno, pero yo tampoco soy tan purista. Pero sí que es cierto que la paella como tal tiene unos productos que se llaman autentificados. Es decir, no haces paella si no utilizas los típicos productos de la paella. Hemos hablado de conejo. Hemos hablado de puede ser pato, aunque eso fue en otra época, o otro tipo de arroz. Hemos hablado de caracoles. Sí. Hemos hablado, depende si la estación lo indica, de alcachofas, no hemos hablado, pero las alcachofas no hay siempre. Claro, Ya, que ahora estamos acostumbrados a que haya siempre de todo. Y no siempre hay de todas las alcachofas. Y qué importante es aprovechar el producto de temporada, claro, que está en su máximo... No es que sea importante, bueno, es que antes no había refrigeradores, no había congeladores. O sea, cuando la gente... Ahora comemos tomates todo el año. Sí. Antes, ¿cuándo había tomates todo el año? No había. Yo recuerdo eso precisamente, y el tomate en conserva se utilizaba porque no había tomate fresco. O sea, es decir, la estacionalidad hay que respetarla porque es lo que es. Pero vámonos a la paella pura y dura. Y, por ejemplo, la bachoqueta, que también igual, la bachoqueta, la judía verde. La judía verde. La judía verde, hay unos que le gusta de una manera. Y la tabella, ¿tú sabes lo que es? Sí, el garrofó, como que le llaman también así. Y es como, en el fondo no deja de ser más que una alubia grande. O sea, que es una alubia grande que tienen ahí. Y todos esos ingredientes hacen... Bueno... Y otra cosa que se me olvida decirte, ¿tú sabes que en Madrid hay una escuela que es solo de arroces y paellas? Marca Arroces y Paellas, que está por aquí, por la calle de los Metales. Creo que se llama Cocinea. Cocinea, sí, hacen arroces y ahí. Sí, arroces y paellas, y está María. Es por la calle Embajadores, sí, en la calle Embajadores, cerca, ¿no? ¿No está cerquita de Embajadores? Está en la calle, es que no me acuerdo si es la calle del Plomo o la calle... la calle del Plomo. Sí, ahora te lo digo, pero es Cocinea y está por ahí por la calle de los Metales y allí hacen guisos, hacen cursos solo de arroces. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hacer un arroz puede hacer cualquiera y hacer una paella también lo puede hacer cualquiera, pero tienes que tener ciertas indicaciones. Y María en eso es muy buena. Yo me planteo estar en la Albufera un día cualquiera y te haces un arroz. Hay una cosa que es para mí lo más importante de la paella, y es que no necesitamos cacharros. Solo necesitas una paella. Y muy importante, diferenciaría yo del arroz alicantino, no me quiero meter en esos charcos para que no se peleen unos y otros, es que el caldo la paella no lleva caldo. La paella se hace con agua. Con agua. Claro, ¿por qué es importante que el conejo y todo lo que le pongas lleve hueso? Porque hay que hacer un caldo. Te va a dar más gustito, ¿no? Además, es que se hace el caldo con el ingrediente, pero el caldo se hace dentro de la paella. Vale, y ahora vamos a hablar de cosillas y de truquillos. Sí. Yo te voy a explicar cómo he aprendido yo quizás a hacer estas paellas y cómo lo he transmitido a mi gente que está a mi lado, a mis alumnos y a todo eso. El arroz lo que necesita son ingredientes que son, para hacer la paella, perdón, los ingredientes que son típicos de la paella, que estén autentificados, y necesitas el tipo de paella. Mira, perdona que te interrumpa, hay un que luego hablaremos más adelante de eso, hay un concurso internacional de paella valenciana, el de Sueca, efectivamente, y a todos los concursantes les dan los mismos ingredientes para cocinar la paella, les dan el pollo, el conejo, baquetes, que son los caracoles, el garrofón, la tabella, que es una judía también blanca pequeñita, la bachoqueta que dices tú, el aceite de oliva, ajo, tomate maduro triturado, pimentón, azafrán, sal y ramita de romero optativa. Eso es lo que lleva una paella. ¿Vale? Luego ya, el punto de cocción, la técnica, el toque lo va a dar el concursante. Pero les dan a todos los mismos ingredientes. Y eso es lo que lleva la... Hace 2 o 3 años, además somos como uña y mugre, somos muy colegas, ganó el concurso Javi, que además lo ganó representando al restaurante El Madrileño de Guadarrama.
Fíjate, que gente gana los concursos de los arroces. Sí, sí. Y él siempre me dice una cosa, perdón, me dice una cosa, y la importancia de caramelizar la carne. O sea, tú pones el aceite y empiezas a dorar la carne, pero la carne tiene que dorarse plus. Tiene que tener un poquito de dorado plus, pero no tostarse, sino ese dorado tan bonito, y ir retirando todo hacia los bordes. Solo enciende el fuego del medio y va retirando todo hacia los bordes. Primero echa sal, ¿vale? Para que no se queme la carne, para que no salpique. Echa sal por los bordes y va apartando toda la carne a los bordes. Y para él lo más importante... Pero la sal la echas en los bordes, no se lo echas a la carne directa para que no suelte el agua. Pero para que no suelte agua y que no le echa por el borde. Por el borde. Y entonces lo que hace es dorar la carne, y una vez que la ha dorado, empieza a dorar cosas. Las bachoquetas, las judías verdes, que estamos hablando. Sí. El garrofó, y todo eso lo va apartando. Y lo último que pone en el medio ya luego es el sofrito, que por Dios, nunca delante de un valenciano digas que le pones cebolla a la paella, porque puede sacar su katana y liar un puerturraco. Sí. Porque son tan puristas, y es cierto, una paella no lleva cebolla, y no lleva cebolla porque la cebolla ablanda el arroz. Aún así... Alguien que quiera decirnos, pues Sergio, yo hago mi arroz y le pongo cebolla. Me parece que con cebolla es espectacular. También me vale, porque lo que pasa es que, claro, ya no podemos concursar en el mundo de las paellas. Ya no es la valenciana. Porque ya lleva cebolla. Entonces ellos no te van a admitir en su grupo porque además es lo que te digo, en este concurso te dan los ingredientes. O sea, claro, no tienes opción a hacer tu paella. O sea, tienes que hacerla, bueno, sí, tu paella, pero que tienes que hacerla con esos ingredientes. Pero es un concurso justo. Sí. Porque te doy los mismos ingredientes a unos y a otros. Efectivamente. Entonces tú das tus carnes, antes he dicho costilla, pero no quería decir costilla, quería decir conejo y pollo. No sé por qué me venía a la palabra costilla. Bueno, también está muy rico con costilla. Sí, pero ya no sería purista. Ya no sería paella valenciana. Entonces vas dorando todas las cosas, las vas apartando, y de esa manera vas a hacer un arroz espectacular. Haces tu sofrito, que es a lo que iba. Tu ajito. Si quieres alcachofa, si quieres lo que eso, vas apartando, y ya llegamos al momento del sofrito, que vamos a poner el ajo y el tomate. Triturado. Claro, ahora con tomate fresco, si tienes tomate fresco, pero si no tienes tomate fresco tienes que poner un tomate triturado, que es lo que había antiguamente, que era el tomate de conserva, que era lo que se hacía. Y una vez que tienes el sofrito, ya le echamos el pimentón, porque el pimentón... Bebe agüita, que te me vas a ahogar aquí. Es que he comido quicos. Y estás ahí, que se te ha quedado el Kiko ahí. Venía en el coche pensando en mis cosas, venía comiendo mis quiquillos que me encantan, pero ahora los tengo aquí como atravesados. Bueno, pues cuando vengas al programa te comen los quiquillos cuando sales. No, me voy a comer aceitunas que no tienen nada. Y entonces el tema está que, por ejemplo, el pimentón, hay mucha gente que no sabe utilizarlo. Ahora que también te vale a las 9 de la mañana ponerte a comer quiquillos. Que me encanta. Ya. A cualquier hora. Mala por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pimentón? Mucha gente lo echa antes. Pero claro, ya esa chicharra, porque el pimentón es pimiento seco y entonces se quema. Amarga, ¿no? Un poquito. Y aparte no da ese color rojizo, sino que da un color ya negro que no es interesante. Y cuando tú echas el tomate, hasta que no pierde el agua no puedes echar el pimentón, porque entonces el pimentón si no se rehoga en el aceite y no se disuelve. Entonces tú le pones tu pimentón, si quieres, un pimentón que es diferente, no es el pimentón ahumado que hacen en la Vera, ni el que hacen en el Bierzo, ¿vale? Es un pimentón más tipo murciano, que es más rojizo, que por cierto en el mercado de Valencia, que es un espectáculo, hay una tienda y una mujer súper simpática. El mercado central. El mercado es central. Una pasada. O sea, es uno de los mercados más bonitos que he visto. Y hay una mujer que vende pimentón rojo. Cuando la última vez que fui me dijo, prueba este pimentón, Sergio. Me dio un pimentón espectacular. Ella está allí, está con su marido, que venden especias, y me dio ese pimentón espectacular. Un pimentón que no tiene el toque ahumado, sino que tiene ese toque de pimiento seco. Tú lo echas y ya le pones el agua. Ya le pones el agua y eso ahora tiene que cocer. Ahora yo explico mis trucos, porque claro... Sí, una cosilla que te quería preguntar. Dímela. Dicen que el arroz tiene que tener dos características. Una, que tenga capacidad de absorber ese agua del que estamos hablando. Y otra, la resistencia al abrirse durante el cocinado. Claro, porque Entonces, cuéntame un poquito. Por eso dicen que los arroces medianos son los idóneos, ¿no? Bueno, hay muchos tipos está el arroz, el Senia, el Bahía, el Bomba. Hay muchos tipos de variedades de arroz. Pero yo creo que es importante es la cantidad de líquido. O sea, porque ahora vamos a explicar cosas. Lo primero, dicen los muy entendidos que tiene que tener entre un 15 y un 20% de grasa el arroz.
Es decir, esto, por ejemplo, María José en San Román habla de porcentajes de grasa respecto de la cantidad de arroz que tienes, porque eso es lo que luego va a hacer que esté suelto y que esté bien. María José, que es muy buena haciendo arroces. Y luego pasamos a la variedad de arroz. ¿Tú crees que se te pasaría un arroz si no tuviera líquido? Ivette, yo pongo un arroz en una sartén. Pregunta de examen. Pero tú contesta lo que realmente sepas, porque esto le pasa a mucha gente. Si yo echo arroz a una sartén y le echo muy poca agua, ¿tú crees que si yo cocino ese arroz se pasaría? No. No, porque no tiene agua. Es decir, el arroz se pasa porque tiene hidratación extra. ¿Por qué se pasa un arroz? Porque a lo mejor has puesto poca cantidad de arroz y mucha cantidad de líquido. Y una cosa, porque hay mucha gente que rehoga primero el arroz. Ya no es el valenciano. Ya no es el valenciano, ¿verdad? La paella no se rehoga. Yo es que a mi madre siempre la he visto echar el arroz cuando estaba hirviendo el agua. O sea, cuando está hirviendo el caldo. Bueno, eso es, el caldo. El caldo que se lo has hecho con efectivamente rogar todos los ingredientes antes. Entonces, nuestra paella valenciana, y señores valencianos del mundo, si cometemos alguna torpeza o algo, disculparnos, pero cierto es que hay mucho purista y tiene todo como muy cuadriculado. Sí. Yo también, si hago una paella valenciana. Igual que tampoco se puede remover el arroz mientras se está cocinando, ¿no? Al principio puedes, luego ya no, porque rompes el almidón. Ahora vamos a hablar de eso. Y esto de echarlo en cruz y todos estos ritos también. Tiene todo eso tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Vale, a ver, yo hago en una paella, hago el sofrito, hago todo y le echo agua. Sí. ¿Cuánta cantidad de agua tienes en esa paella? No lo sabes. Imagínate que yo he echado 3 litros, pero eso se pone a cocer. Yo voy a enseñar mis trucos que tengo del almendruco para calcular la cantidad de líquidos. Por ejemplo, yo me hago una paella y tú ahora quieres hacer arroz, por ejemplo, ¿para cuántos haces arroz tú? Yo normalmente suelo hacer para 4 o 5. Vamos a poner para 5, ¿vale? Porque te gusta que haya un poquito más y pones arroz para 5. ¿Qué es lo que pasaría si yo quiero poner arroz para 5? Voy a poner en gramos de arroz por persona, ¿cuántos pondrías? Yo es que, sinceramente... yo lo hago por puñados, ¿vale? He hecho 2 puñados. No me hables de puñados. Mira, escucha, pon tu mano. Ya, pero es que yo lo hago con la mía, porque yo ya tengo calculada mi... No. Entonces, Ivette, yo lo hago peso. A ojo, te lo juro. Es que menos el arroz blanco, es cierto que siempre hago 1 taza y 2 de agua, ¿vale? No puedes calcularme con un puñado. Un puñado no es una medida de arroz. Bueno, pues yo lo hago así. Es que yo lo hago así, yo lo hago por puñados. Entonces digo, ¿cuántos somos? 4, 5, vale 2 puñados. Y siempre he hecho un pelín más. Explícale a tu hija que está de Erasmus en Roma, échale un puñado. Ya ha acabado, un puñado no. Ya lo sé, será. Pero un puñado no es una medida. Ya, pero yo lo hago así. Es que lo hago igual que el agua. Yo lo hago a ojo. Es que lo hago a ojo. Pero el agua tiene que cocer para que sea un caldo. Claro. Pero que yo rehogo. Tú ves el agua que hay y le echas el Y además arroz. siempre me sale buenísima, te lo digo en serio. Entonces, yo ya tengo calculada en mi paella hasta dónde llega el agua. Y echas puñadillos. ¿Vale? Y luego echo mis puñados. Bueno, entonces no es tan altruistamente, porque ya tienes calculado hasta dónde llega el agua. Claro, yo lo tengo en mi paella truco. O paellera, que creo que, a ver, también se puede decir paellera, ¿no? Se puede decir paellera, es en castellano, y paella es en valenciano. Pero también dice que la paellera... Sí. Es la que hace la paella. La paellera es la mujer, sería el paellero, sería la mujer o el hombre que hace la paella. Pero bueno, yo la llamo paellera. Bien. ¿Vale? Entonces, yo en mi paellera ya tengo calculado el agua, hasta dónde tal. Entonces, ahí he hecho mis puñados. Siempre he hecho un poquito más. ¿Cuál es mi truco? Independientemente de que mi paella sea diferente o que otro lo haga. ¿Vale? Entonces, pero espera. ¿Qué ha pasado? Que me vas a contar el truco después, porque es que tenemos al otro lado del teléfono, ¿a quién? Sergio. Bueno, es que... al campeón del mundo de España de arroces. Sí. Al ganador del concurso internacional de paella valenciana de Sueca, de la 64 edición. ¿De la última? ¿Vale? De la última, que fue se celebró el 14 de septiembre. Es que... Flipa. No ni vive en Valencia, ni vive en España. Madre. Es de Quito, Ecuador. Madre mía. Tenemos al otro lado del teléfono a Tomás Angulo Salas. ¿Qué tal, Tomás? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, enhorabuena Bien. por ese premiazo. Gracias. Enhorabuena, sí. Es todo un mérito, ¿eh? Sí, es algo muy trabajado. Muy trabajado. Eso tienes que contármelo, tienes que contarme cómo eres capaz
desde allí aprender un plato que es tan purista que aquí la gente lo mide todo al milímetro y vas y ganas. Eso tiene un mérito espectacular. Cuéntanos un poco qué has hecho, dónde has aprendido, cómo has sido capaz de hacer eso. Bueno, en realidad pues el plato lo hemos practicado mucho, ¿verdad? Y hacemos paella, vivimos de la paella aquí en Quito, Ecuador. Hacemos paellas casi que a diario y normalmente, bueno, no solamente hacemos paella, también hacemos arroz, hacemos otras cosas, pero cuando nos aplicamos a hacer paella hacemos lo más auténtico de la paella y usamos ingredientes autóctonos, ¿sí? Importante. Y esto nos ha ayudado mucho. También no es primera vez que vamos al concurso, es segunda vez. Fuimos en la edición 62. Uh-huh. También participamos en el World Paella Day en el año 22, uh-huh. En el 2022. O sea que... Y bueno, toda la experiencia y todo lo que nos ha servido, lo que hemos aprendido en el trayecto, en el camino, nos llevó a ser primer lugar. Pero entonces es la segunda vez que os habéis presentado a este concurso internacional de paella. Concurso, sí. Es la segunda vez y habéis ganado. Madre mía. Sí. O sea, tenéis un restaurante que se llama Sabor Amar Paellas en Quito, ¿no? Sí, tenemos un restaurante itinerante donde vamos a las casas, hacemos un evento en vivo, le enseñamos a las personas algo de la cultura de la paella. Como saben, no es un plato tradicional de acá, entonces queremos que la gente sepa la verdad de la paella o lo que es una auténtica paella. Entonces, aparte de preparar el plato, hacemos un show cooking donde hablamos sobre la preparación, cuáles son los ingredientes que debe llevar una paella, algo de la historia de la paella. Los escuché hablando y discutiendo que si era el recipiente era paella o paellera. ¿Sí? Normalmente hablamos de que es la paella, que es el recipiente que le da el plato al... Le da el nombre al plato, claro. Sí. Entonces, nada, también vamos bastante a Valencia, la cuna, donde hemos aprendido todo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y tú eres purista de los ingredientes, conejo, pollo, bachoqueta, claro. Todo. Con respecto a... Cuando estamos en Valencia, obviamente hacemos la auténtica paella, pero acá, por ejemplo, con lo que es las verduras, se nos hace muy difícil conseguirlas porque no hay, y de repente ahí sí podemos reemplazar una verdura que otra, pero el resto sí, con pollo y conejo. Y de las paellas que hacéis ahí, ¿cuál es la que más éxito tiene? ¿Cuál es de las que más gusta hoy en a día, los clientes? La paella valenciana. Y normalmente la auténtica paella valenciana, ¿no? O sea, lo que pasa es que normalmente acá, de este lado del mundo, le decimos paella todo lo que se haga en el recipiente, ¿no? Claro. Entonces, tenemos muchos recursos del mar, tenemos bastantes mariscos, pescados, y es lo que mayormente la gente le gusta acá y pide, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y te vas a presentar el año que viene también al concurso o qué? Sí. De hecho, una de las cosas es... O sea, no me voy a presentar como participante, ¿no? No. Como jurado. Voy a entregar un medallón que me dieron y bueno, si me invitan como jurado, obviamente estaré ahí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, claro, o sea, tú repartes por allí, haces tu paella purista y sabes que los valencianos, si has estado por allí, son muy, 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 muy puristas en los ingredientes. ¿Has tenido dificultades con eso o qué? De hecho, los valencianos pueden determinar que si el agua no es de Valencia, por eso. No es paella. Entonces... Ya ahí nos cambia el plato, ¿no? Obviamente yo sí respeto mucho y cuando hago mi show y mis eventos, digo, paella tipo valenciana, porque siempre va a hacer falta algo para muy bien, esa puntualización, sí. Qué grande. Que determine que sea una paella valenciana, ¿sí? Entonces, entonces es como aclararle a la gente que es una auténtica paella valenciana. De hecho, soy también purista porque también respeto la receta, porque por eso llegamos al primer puesto, por el respeto a todo, ¿sí?
nada, el plato de ustedes, pero es emblemático en el mundo, se come en todos lados, hay mucha transdiversión en el plato, ¿no? Entonces creo que eso es algo de lo que hacemos, que tratar de que la gente conozca en realidad qué es una paella, que no es que si le pones más cosas es mejor, no, que si cualquier variedad de arroz sirve, tampoco, ¿no? Todas esas cosas, que si no le colocas azafrán, que si no pones el aceite bebido, todo eso va a cambiar el sabor del plato. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que seas tan purista. Y sabes una cosa, decías que este es un plato nuestro. Yo creo que la cocina no le pertenece a nadie. Porque fíjate que tú has ganado el campeonato del mundo con un plato que es de origen nuestro. Totalmente. Pero la cocina no le pertenece a nadie. La cocina es un bien universal que es de todo el mundo. Sí. Y que tú tengas el rollo en Ecuador, ser capaz de hacer ahí una paella buena, ganar el campeonato del mundo, me parece que tienes un mérito doble. Totalmente. Porque eso es muy importante. Yo no creo que nada pertenezca a nadie, porque ya te digo que la cocina y tal como la estás representando tú, nuestra paella, tienes tú mucho más mérito que mucha gente que la maltrata, incluso aquí en este país, ¿eh? Yo siempre en mis eventos, como hacemos eventos abiertos a un show, normalmente son celebraciones de mucho índole, pero siempre quien se reúne son la familia, amigos, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, escogieron un excelente plato para esta reunión. ¿Por qué? Porque la paella une, y entonces es algo de lo que más me apasiona de la paella, la parte social. Entonces, esto hace que el plato sea emblemático en el mundo y que a la gente le encante, ¿no? Porque al ver que te puedes reunir, que puede ser de repente como para nosotros en América los asados, algunas cosas, también nos reunimos, ese vínculo familiar, de amistad, que podemos hacer los domingos, que podemos hacer para hacer una celebración, eso lo hace muy grande, ¿no? Es una comida social. Es lo que más me apasiona, unir gente a través de la paella. Sí. Y Tomás, una cosa, tú has hecho arroces y seguro que has investigado historias. ¿Cuál es el arroz, vamos a llamarlo paella, de Tomás que más te gusta a ti? ¿Cuál es la que a ti más te gusta? Perdón, ¿de las paellas o de los arroces? De los arroces que tú haces, ¿cuál es el arroz que a ti más te gusta? Porque claro, todos tenemos nuestras costumbres y efectivamente por tu país hay muy buen marisco y hay mucha variedad de marisco. Sí, ¿cuál es el arroz que tú haces que más te gusta? Arroces con langostinos, camarones y chipirón. Colocamos esos 3 ingredientes, que es la paella que más hacemos, más se vende también, y aprovechamos todos los recursos que tenemos acá del mar. Y Tomás, ¿tienes algún toque maestro que ha marcado esa diferencia para ser el ganador? Yo siempre pienso que todo en el momento influye, ¿no? Para hacer una excelente paella. La técnica es muy importante. El manejo del fuego es demasiado importante. Creo que el manejo del fuego para hacer una paella valenciana a la leña, el 50% lo hace el manejo del fuego. Saber momento retirar el fuego alto, cómo duro mis proteínas, todo siempre tiene que hacerse con amor y lento. No hay un Tony Montoliu, no sé si lo han escuchado, que se hace como el amor, despacito y con amor. Entonces, y que dure. Entonces se hace de esa manera para que sirva, para que se haga ese dorado chévere que tienen las carnes, esa costra que tiene que quedar en la paella, que al final de eso me va a dar el gusto, suelta el colágeno, el buen aceite también es influyente al momento de hacer el socarrat. Eso te iba a decir ahora mismo, eso, el tema del socarrat. Si ahora vamos a hablar del socarrat, pero Tomás, ¿qué tipo de arroz utilizas tú? ¿Que te llega allí cualquier tipo de arroz? O sea, para nosotros también los ingredientes de afuera son bastante limitantes. Si usamos, normalmente aquí uso el arroz bomba, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, el que usamos en Suecia es Ensenia, ¿verdad? Claro. Y trajimos de Estados Unidos a Ecuador
para poder practicar la paella y que nos quedara igual. Cosas muy diferentes también, la altitud. Sí, claro. Aquí estamos a 2.800 metros de altitud también. Y bueno, siempre tratamos de hacerlo más semejante. Fuimos días antes a Valencia con la idea de practicar también. Ujú. Y también se hace una masterclass el día antes del concurso, que tiene méritos Adolfo, que es la persona que hace esta masterclass. qué bueno. También dan sus tips, comparten su sabiduría de la paella con el resto de los participantes. Ujú. Y ahí vais Entonces, calentando un poquito de motores. todo, Ujú. Sí. Pues Muy qué bien. interesante, Tomás. Me parece que Sí. tiene un mérito tremendo que Total. desde Quito Un seas capaz de reproducir un plato original de una región muy concreta, con una gente muy purista y que encima te lleves el premio. Me parece que tiene un mérito extra. Sí, sí, es todo un logro para vuestra cocina ecuatoriana. Sí. Pues yo siempre digo sí. que lo más grande de este plato, indistintamente el premio, es lo que representa, ¿no? Que es la Ujú. familia, la unión, la sociedad. Sí. O ya este año fueron los 5 continentes participando en este concurso. Entonces cada día se hace más grande. Ujú. Y cada día la gente come más paella en el mundo. Y chévere, pues nos encanta lo que hacemos. Muy bien, pues enhorabuena de nuevo, que disfrutéis mucho de este premio y muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por la llamada y nada. Muchas gracias, Esperamos Tomás. conocernos en Valencia, siempre vamos. En breve seguro que sí. Y Sí, que pues queremos mira, probar ese arroz. del 26 al 28 de octubre se celebra la Feria Gastronómica, Gastrónoma, en Valencia, así que no sé si vendréis o no. ¿Tenéis previsto venir o no? No, porque habéis estado hace por ahora poquito, no. con lo cual... Tenemos mucho trabajo Por acá, eso, sí. pero ya nos sacamos un tiempito para ver cuándo vamos. Ujú. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Tomás, un abrazo. Un abrazo. Dale, Sí, igual, bueno. un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, qué interesante. Qué meritazo, ¿eh? ¿Sabes lo que O sea, pasa? Que con tan puristas, y antes nos hemos quedado con el arroz a medias, que ahora vamos a Sí, hablar ahora lo retomamos, sí. Date cuenta que ser muy purista Ujú. fuera de aquí es muy complicado, porque hay muchos ingredientes que ni siquiera los conoces. Es como si tú te pones a hacer ahora cocina china y hablas de un tipo de alga concreta, o un tipo de Sí. seta concreta, una salsa. Ujú. Hay veces que te cuesta interpretarlo como tal, pero fíjate qué mérito tiene Tomás. Retomamos nuestra paella. Retomamos. Pues te voy a Venga, enseñar yo hablábamos los de- trucos sí, de los... para calcular el líquido. Ujú. Ahora, yo, por ejemplo, hago conejo, lo hago sofrito, ya lo tengo todo hecho. Y echo agua. Y ahora yo digo, voy a hacer arroz para 6. Ujú. Entonces le doy la vuelta. Yo sé que tiene casi 3 partes de líquido por una de arroz. Y entonces digo, pues por ejemplo, voy a hacer para 5 o para 6 y quiero echar 600 gramos, voy a hacer para 10, yo le pongo 60 gramos, en una paellera gigantesca, 600 gramos yo pondría para 10 personas, Entonces, 600 gramos, ¿qué cantidad de líquido tiene que tener para echar yo 600 gramos? Por 6 por 3, 18, 1 litro 800, ¿vale? Entonces yo mido 1 litro 800 y lo echo, Ujú. sin hervir. Y lo que hago es memorizar dónde llega 1 litro 800. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Memorizo 1 litro 800 y digo, hasta aquí tiene que llegar el caldo. Y ahora le echo el agua que a mí me dé la gana. Porque eso tiene que hervir y tiene que hacerse. Entonces, Claro, cuando y ya se va y se va evaporando. evaporando. Entonces, cuando llega a 1 litro 800, que es la marca que yo tengo Que tú visual, tienes visual. ya sé que le puedo echar los 600 gramos de arroz porque es lo que va a corresponder con ese líquido. Eso sí yo puedo medir, pero imagínate que yo no puedo medir el líquido que voy a poner. Entonces tú vas al campo y no tienes ni cacharros ni tienes nada, solo tienes la paellera. Te pones ahí a hacer, haces el caldo y ahora digo, pruebo el caldo y digo, este caldo ya está rico. Ese es el momento de echar el arroz. ¿Qué cantidad de arroz me admite ese líquido? Prestar todos atención porque lo que hablaba antes Ivette de la cruz o incluso una raya ancha es la cantidad de líquido que admite ese caldo. Entonces yo tengo ese caldo, lo tengo en la paellera, tengo bastante caldo y lo que hago es o una cruz muy finita, Ujú. echo el arroz para un lado, echo el arroz para otro y justo cuando hago la cruz y sale un poquito el arroz de ese caldo, esa es la cantidad
de arroz que me admite ese caldo. O hago solo una raya que sea más ancha y justo cuando sale esa raya más ancha, sale el arroz por el líquido, por la que tengo, esa es la cantidad de arroz que admite ese caldo. Porque yo sé la cantidad que voy a poner. Es importante que pongas el arroz justo, porque si tú pones poco arroz se te va a pasar. Porque cuando aquello quiere evaporar, cuece, hay mucha humedad, hay mucha hidratación y se me va a pasar el arroz. Por eso es importante medir la cantidad de arroz que yo le pongo al caldo. Si te quedases justo, no se va a pasar, se va a quedar a lo mejor un poquito duro. Yo te digo una cosa, a mí me gusta el arroz un poquito más duro, ¿sabes? Que tenga que masticarlo y tal, que esté más pasadito. Lo que pasa es que los arroces, cuánta gente, mira, yo cuando tengo en la casa de la sierra vino mi amigo Paco y Chus, y Paco muy gracioso, es muy de allí, y el arroz le gusta que esté más blando, yo se lo dejo un poco duro, ¿qué es esto? Esto está duro. Yo, no, a ver, el arroz tiene que estar así, tiene que tener el núcleo, cuando tú rompes el arroz, el grano de arroz, no tiene que aparecer ese puntito blanco, porque eso quiere decir que todavía no ha abierto lo suficiente el arroz, sí que estaría poco, pero justo cuando ese grano ya no tiene ese puntito blanco en el medio, el arroz está. El problema es que te quede mucho caldo. Si te queda mucho caldo, se te va a pasar. Ya. Por eso el caldo es muy importante medirlo. Y los tipos de arroz. Tienes arroz en bomba. Pero es una atrocidad, porque yo esto sí que lo hago. Espera, señores de Valencia, taparon los oídos. Cuando ya está, o sea, cuando a veces veo que todavía se me está consumiendo el caldo. Le echas un poco. Y le echo un poquito, sí. A ver, no medías bien el puñadito y ve, vaya por Dios. Yo lo mido muy bien, No somos perfectos. Vale, esto puede pasar. Oye, pero te digo una cosa, ¿eh? Me salen muy ricas y yo no lo sé, mi familia está encantada. Eso o sea lo dices que... tú. Yo no lo he probado. Bueno, pues ya te invitaré un día a casa que pruebes mi paella. Venga, lo probaré. Pero fíjate que es curioso porque yo para la paella no mido, sin embargo, para el arroz blanco sí. Es una manía como otra cualquiera. Yo creo que ya... Todo lo que esté medido, y yo no me gusta la pastelería demasiado. No me gusta demasiado porque todo va demasiado medido. Ya. Yo es que cocino muchísimo a ojo, o sea, es que no... No, a ver, si eso está bien, el problema está que para hacer según qué tipo de cosas es mejor no tener ojo, es mejor tener medidas, porque va mejor. Ya. Y escucha, ¿y a ti te gusta la mezcla esta de la carne con el marisco? La paella con el marisco. Una mixta, eso ya estamos hablando de creaciones. Sí. Porque las creaciones de mariscos o mixtas es una creación que vino después. El marisco no era un ingrediente que utilizase la gente en su día a día. El marisco es una cosa como muy selecto y alguna cosa incluso ni siquiera gustaba, ¿eh? Y alguna cosa ni siquiera gustaba. Y yo creo que es importante que eso se diga también, porque no es un plato, la paella es un tipo de plato que lleva unos ingredientes concretos. Y el resto de ingredientes no son ingredientes concretos. Ya aquí tenemos un montón de marisquito, tenemos un montón de cosas que el problema está en que no. Pero entonces, por lo que estás diciendo, tú no lo llamarías paella. Entonces. No lo llamaría paella. No lo llamaría paella. Arroz con marisco, arroz con carne, arroz... Claro, es que albóndigas con tomate son albóndigas con tomate. Albóndigas jardinera son con verduras. Pero si haces el arroz en la paella, que es la... pero... No es una paella. Quiero decirte, o sea, es que esto... no. Es que ya está aquí lo que estábamos comentando, desatando la polémica. La paella es la paella y si punto. Tú haces un arroz en la paella... No es paella. No es paella. Pues también puedes hacer huevos fritos en la paella. Vale. Yo cuando hago muchos huevos fritos pongo una paella. Pero los huevos fritos no son arroz. Ya, pero arroz con tomate. La paella son unos ingredientes que están contrastados y eso es la paella. Y el resto de cosas no lo llames paella, no pasa nada. No pasa nada, pero ¿por qué tenemos que llamar paella algo que no es paella? La paella es un plato muy concreto con ingredientes muy concretos. El resto son arroces o arroz de marisco, que está brutalmente bueno. Un arroz del señoret no es una paella, es un arroz del señoret, que viene todo pelado. Está rico, muy rico, pero no es una paella. ¿Tú te acuerdas de la polémica esta que se generó con Jamie Oliver? Claro, con la paella con chorizo. Claro que me acuerdo, pero... Que decía una profesora de una escuela de cocina que estaba bien, porque el chorizo tiene el pimentón que hace la... Tiene carne... Sí, o sea, hizo ahí un... Y yo dije, pues... A ver, está bien... Es un arroz con chorizo, pero no lo llames paella. Pero no lo llames paella. Es que, a ver, esto es muy sencillo. Hay un chiste que es muy gracioso, que es el de pandereta, que no me voy a poner a contarlo ahora. No me llames pandereta, tío. No me gusta que me llames pandereta. No me gusta que lo llames paella si le metes ingredientes que no son de la paella. No es tan difícil entenderlo. Yo no lo veo complicado. Hay arroces, por ejemplo, ¿por qué un arroz del señoret, que me encanta, por cierto,
no se hace también. como una paella. Si yo te lo doy todo pelado, ¿cómo vas a hacer un caldo de ahí? Fíjate que el arroz del señor se puede Bueno, pero rehogar el arroz. porque hacen primero el fumé, ¿no? Con la... Claro, porque va un caldo aparte. Ujú. Pero el caldo está muy rico, que ahora voy a romper una lanza, pero en negativo. Con los arroces con bogavante. Me encanta el arroz con bogavante, qué rico es el arroz con bogavante. El bogavante, generalmente los arroces con bogavante, muy poca gente hace arroz con bogavante. La gente hace un caldo de marisco, que está muy rico, Ujú. pero luego el arroz con bogavante sabe a los periquitos, eso, ¿cuáles son los periquitos? Es como una especie de carabinero chiquitillo, chiquitillos, que es muy económico, es más económico, antes estaba más, ahora ya no tanto, y hace un caldo brutal, muy rojo, que está muy rico, que sabe a periquitos. Entonces yo cuando me dan, mira que arroz con bogavante tan rico, digo, sí, Bueno, pero es igual que cuando haces con el alistado rojo, la gamba ya, roja. pero ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? También Que sale es muy que, sabroso. claro, pero- sabe sabroso, pero ya no sabe a bogavante. Ujú. O sea, porque el bogavante en sí, si tú quieres hacer un arroz con bogavante, tienes que emplear mucho bogavante. Y el bogavante generalmente se da una vuelta y luego se pone a última hora, pero el sofrito no sabe a bogavante. Y el caldo, si sabe a periquitos, es de periquitos. Pero bueno, esto es una paranoia mía que tengo en la cabeza, que lo llamamos arroz con bogavante cuando hay veces que sabe a otro tipo de marisco, no a bogavante. Pero vamos a volver otra vez a la paella. Sí. Que no le hemos echado una cosa a la paella, no le hemos echado todavía el azafrán. El azafrán hay muchas maneras de echarlo. Toda la vida el azafrán se ha infusionado. O sea, el azafrán no se ponía directamente. Ahora lo echamos directamente, lo tostamos, lo molemos. Pero antiguamente, que el azafrán también era caro, pero como era de campesinos, no era tan caro. Es decir, es caro si lo compras tú. Pero si yo lo crío, no, Ya. lo único que me cuesta es cogerlo. Que ya sabemos que ya hablaremos de... Pero ¿tú crees que en aquella época echarían la hebra del azafrán directamente, no? ¿Tú crees que en aquella época... Yo creo ¿Sí? que lo hacían bien, porque como era ¿Sí? caro también, era escaso, lo tostaban, lo metían en una botella con un poco de agua. Y infusionaban ese azafrán y luego lo echaban al arroz. Y la verdad es que está muy bien hecho, porque así se disuelve muy bien el sabor del azafrán. El azafrán, que por cierto, tengo un compañero de trabajo, ya se ha jubilado, Eduardo, que hacía unas paellas amarillas. La Por el paella que no es echaba- amarilla. echaba hermano. colorante. Claro. El azafrán es azafrán y el colorante es colorante. No lo llamemos azafrán, no pasa nada. Y si te gusta amarillo pollito, porque hay mucho daltónico con las paellas. Escucha, hay paellas que yo he tenido que comer con gafas de sol. Porque era más intenso el color amarillo de esa paella que la camiseta del Cádiz, que estamos aquí en Radio Marca. Es amarilla la camiseta del Cádiz, ¿no? Espero. Sí, yo no creo lo que sé, sí. yo creo que... A ver si metió la pata en eso. Bueno, Sí, es amarilla, es amarilla. el rollo está en que la paella no es amarilla, hermano, no es amarilla. Tiene toques... Es amarillo, que se lo da el azafrán, ¿no? pero Y el claro, pimentón. pero el pimentón no da amarillo y los Pero arroces... le da un... Tonos rojizos, Rojizo, tonos tal, cálidos, no sé, sí. de color de paella, pero la paella no es ese amarillo pollito de los colorantes, eso no es. ¿Que lo quieres poner porque te gusta amarillo? Pues pónselo. Mi abuela, ¿sabes lo que decía cuando éramos pequeños? Eso es veneno. El color... Eso es un colorante, eso es un Decías. colorante, eso es un colorante. Ujú. No, veneno no, porque Ya, es que alimenticio. de broma, pero... no Y hay que- seguridad alimentaria en todo lo que tomamos, pero ese color amarillo lo ve una persona que haga realmente paellas valencianas y se le saltan las lágrimas, Ya. porque es una deconstrucción de un plato muy bueno transportado un toque amarillo que a mí personalmente no me gustan los arroces amarillos. Yo he visto de todo. He visto paellas con zanahoria. Sí, Con pues, zanahoria. Sí. Sí. Y claro, y valencianos prudentes mordiéndose la Oye, lengua. ahora que dices esto de yo he visto de todo, ¿por qué no inauguramos una sección He visto de todo. sí, el otro día- Algo que pensar a mi vecina. sí, alucina vecina. Alucina vecina, me gusta el nombre. Una sección de estas en la Ay. que la gente nos deje sus Me encantaría. O mensajes consultas, o incluso que nos propongan Sí, temas. que nos propongan temas, que dejen consultas, Bueno, que pero digan tendríamos que cuál es la adivinar. paella, bueno, no la paella, el No. arroz más raro que se han comido, Oye, porque yo claro, me comí arroces rarísimos, ¿eh? ya. Un ¿Cuál teléfono. es el bocadillo? ¿Qué plato has aprendido de tu vecina, por ejemplo? Y que tiene Los éxito en casa tuppers ya que lo- se intercambian. Efectivamente. Pues Tú- venga, vamos tú- a inaugurar deja tu esta teléfono, sección. deja Venga, tu teléfono. sección alucina vecina. Venga, Venga, no pasa mira, nada. ahí está el teléfono. Sergio, Lo digo mira, yo, dilo, ¿ese dilo es tu tú, dilo teléfono? tú. Venga, pues lo ponemos. Mandarnos aquí cualquier tipo de sugerencia, mandarnos cualquier tipo de consejo, de cosas raras, de algo que dudas, y nos lo mandas al 628
628-269092. Lo voy a repetir otra vez, como dice la gente de la tele. 628-269092. Y podéis decirnos lo que queráis. Lo que queráis. Que esté relacionado con la comida. Con la comida, claro, ya, eso no lo dudo. Pero fíjate que yo he comido arroces que los han llamado paellas, que tela. Mira, voy a decir una cosa. Yo también te voy a decir, perdona que te interrumpa, yo te voy a decir una cosa. La paella para mí es uno de mis platos predilectos, ¿vale? Sí. El arroz. Y yo, como diría una tía mía, mi tía Marta, que es muy graciosa, me la como hasta en la cabeza me lo como hasta en la cabeza un tiñoso. Sí, es que me chifla el arroz, o sea, me encanta. Entonces, de cualquier manera y con cualquier... Yo he explicado muchas veces que mi madre es de Jaén, mi padre es de León, y mi tía Tibi hacía un arroz, hacía su arroz, vamos a llamarlo arroz. Y claro, yo me acuerdo que me levantaba, yo siempre de madrugar mucho, y como me gustaba mucho la cocina, pues yo me paseaba por casa de todas mis tías, que el pueblo de mi padre tenía 8 habitantes, o sea que si me caía en casa de una tía mía o en casa de otra tía, no había más. Y hacía un arroz, y yo me acuerdo que me levanté un día a las 8:30 de la mañana, y ese día íbamos a comer a casa de mi tía. Y llegué allí, me meto en la cocina, tía, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué vamos a comer hoy? Dice, vamos a comer un arroz, pero a mí no me pilláis, ya lo tengo hecho. Hizo un arroz en una cazuela de barro a las 9 de la mañana para comérnoslo a las 1:30 o a las 2. ¿Estaba el arroz pasado o no? Lo guisante. Estaba pasado aquello, increíblemente pasado, pero... Mucha gente no interpreta que el punto del arroz es un punto de la cocción de las cosas, y lo hacía tan pasado y les encantaba. Fíjate. Un arroz pasadísimo. Ahora que has dicho lo de la cazuela de barro, qué rico el arroz al horno, que también es un típico... Pero el arroz al forno es una aprovechategui también de los del guisos, cocido. Claro, y lleva el blanquet y el negre, que le llaman, que es una especie de butifarras o morcillitas que van con el tomate, el ajo, el caldo del guiso que se hubiera hecho. Y lleva ahí un montón de historias que están súper ricas, pero claro, un arroz al forn se hace al momento y te lo comes al momento. Sí. Es como los arroces, el arroz en costra, que se le pone huevo batido por encima. Sí, por encima. Todos muy ricos. Y se termina en el horno, ¿no? Y se termina en el horno, pero no son paellas. O sea, eso me ha costado también interpretar, porque digo, hombre, una paella es un arroz. No, una paella es un plato concreto. El resto son tipos de arroces que están muy ricos, que se hacen diferentes, pero claro, eso sí que respetarlo, que el que hace una paella es una paella, y se acabó, no hay otra. Y lo que decías de mover el arroz, hay gente que los mueve continuamente, y el arroz, en el momento en el que se está empezando a cocer, se abre y se sale el almidón. Tiene un porqué. Si tú lo mueves mucho, el arroz suelta el almidón, se queda espeso el caldo y se suele pegar. O sea, por eso se suele hacer. Porque el socarrat, hermanos míos, no es un pegado. El socarrat solo y exclusivamente es una caramelización de la proteína que se queda en la parte de abajo. La gente lo hace de muchas maneras. Lo hace el arroz, lo enfrían y luego lo vuelven y luego le vuelves a dar un golpecito. Se baja todo para abajo y se tuesta. Y de hecho se decanta también el aceite. Ese poquito aceite que quedaba se decanta un pelín. La paella tiene un toque aceitoso, rico, no desmesurado, muy medido, que eso es lo importante. Y luego el hecho de que, porque es verdad que hay paellas que son como hiperfinas. Sí, muy finas. Muy finas. Mira, una paella, por ejemplo, que mucha gente emplea para 20 personas, a lo mejor yo la empleo. Mira, en el restaurante yo empleo para 2 personas una paellera que es para 8. Porque quieres que te salga Quiero así. que sea muy finito. Quiero que sea muy finito porque quiero que se haga así, que se haga muy finito. El socarrat que sale un socarrat natural. Y el arroz está muy finito. Pero es que yo ya llamaría ese arroz socarrat, ¿no? Porque al final el socarrat yo lo interpreto como lo que queda abajo. O sea, por eso te digo que tiene que tener como más, ¿no? Como más. Pero no arroz. Lo que queda tostado, porque se quema, que mucha gente dice, ¡ay, qué bueno que me ha quedado socarrat! No, que se queda como más, pues eso. Más caramelizada. Por eso, si los caldos tienen mucho colágeno, el colágeno se queda tostadito. Es como, ve a hacerlo en plan exagerado, una manita de cerdo, que hay mucha gente que para hacer los arroces le pone cosas con colágeno para que luego tueste mejor el socarrat. Lo ponen, y el socarrat simple y llanamente es esa caramelización del colágeno. Y hay una cosa, los arroces cuando se tuestan, hay gente que dice, no, yo me los vamos comiendo con cuchara, pero tiene un problema eso. Los arroces tienen distintas texturas, no tienen una sola textura. El centro tiene una textura más melosa y los extremos más caramelizados, más tostados. Sí, más tostados, sí. Lo suyo es mezclarlo. Por eso mucha gente rasca la paellera, lo mezcla con el medio y luego sirven los arroces.
O sea, esa es la manera idónea, ¿no? Esa es la manera que mucha gente purista le gusta. Yo no hablo ni por boca mía ni de... ¿Tú en casa tenéis costumbre de comer cuando estás en familia? ¿O servís cada uno en el plato? No se come de la... No se come. Es como el romero se pone a última hora y hay gente que lo sopletea. O sea, le mete un soplete para que se tostadito, que dé humo. Eso ya son gustos. El romero decían que era opcional, ¿eh? Sí, pero el romero a mí me mola. Le da saborcito. A mí me mola, sí. A mí me mola mucho que lleve el poquito de romero a última hora. A mí no me gusta quemarlo, me gusta que el toque sea de romero y me encanta. Hace poco estuve en Valencia y fui a un restaurante que se llama La Villa del Indiano, que lo lleva Chávez Soler, que también ha ganado un concurso de paellas, y me hizo un arroz verde con salmonete que te mueres. No lo llamo paella, pero era el arroz verde de salmonete impresionante. Hizo un arroz con costilla impresionante. O sea que quizás lo que a mí me gusta comer son cosas ricas. Yo siempre digo que hay dos tipos de cocinas. Yo diferencio entre dos tipos de cocina, la buena y la mala. Hay gente que es muy purista y le salen unas paellas incomestibles, y hay gente que hace con 4 cosas unos arroces o unas paellas impresionantes. Entonces yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es comer bien. Todos vosotros y todas vosotras, cuando guisáis un domingo en casa, intentáis hacerlo lo mejor posible, porque viene alguien a casa, te esmeras en hacer la mejor comida, y yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Esmerarnos en hacer lo mejor posible. Si haces las cosas con cariño, con amor. Con cariño y con conocimiento. Hay que poner también un poquito también. Hay cosas con mucho cariño que no hay quien se las coma. Sí, eso es verdad. Es lo que te decía, lo que decía yo antes, ¿sabes? O tienes mano, es que la cocina también hay que tener, ¿no? Mano y práctica. Y práctica, la primera vez. Por eso mucha gente me llama y me dice: Sergio, este fin de semana viene alguien a mi casa a comer, ¿qué hago? Y yo me le digo: haz lo que mejor te salga. Claro. No investigues. No experimentes. No experimentes, es el día para no experimentar. Si te salen muy bien unas croquetas y fíjate, una muy buena ensaladilla rusa, eso es otro programa entero. Sí. La ensaladilla rusa, cuando está muy buena, está muy buena. Si me pones un plato de ensaladilla rusa que esté muy rica, yo qué sé, luego haz lo que tú quieras, porque es la base. Luego pela langostino si quieres ponerle por encima, unas huevas de no sé qué, caviar, un poquito de atún en escabeche. Tú ya ponle el topping que tú quieras a una ensaladilla rusa, que si está terriblemente buena, vas a triunfar. Un guiso de lo que sea, haz lo que realmente sabes. Y los arroces generalmente, la gente los arroces y las paellas tienen su qué. Y fíjate lo que te iba a decir. Yo creo que se me da bien lo de la cocina, pero los arroces se me han resistido durante muchos años. Sí, a ti. Muchísimo, sí. Pero bueno, con lo bien que cocinas tú. Pero no somos expertos en todo. Entonces, hasta que le he cogido el truquillo al arroz, a los caldos, a la cantidad de arroz, al cómo le doy el fuego, cómo reparto el pimentón, y cómo reparto el azafrán, cómo lo termino, me ha costado. Me ha costado, porque no es fácil. Y lo que ha dicho Tomás antes de retirar el fuego a tiempo, que lo hacen con madera de naranjo, el que tenga ya mucha llama para que ahume o poca llama para que no ahume, es realmente complicado. Son grandes expertos los que hacen y los que cocinan con fuego, grandes expertos. ¿Y qué opinas de retirarlo un poquito antes del fuego y taparlo con los papeles de periódico? Que eso también lo hacen mucho allí, ¿eh? Bueno, el papel de periódico, si es de un marca bueno, pero tú imagínate que los periódicos tienen su sabor. Los periódicos saben, huelen. Yo no soy muy partidario de taparlo con un papel con mucha tinta, porque después de haberte esmerado en coger un conejo rico, el pollo, el azafrán y tal, ahora lo tapo con un papel. No sé, yo creo que hay otras cosas para hacerlo, y los arroces generalmente no se tapan. Muy bien. Hay gente que sí los tapa con papel. Yo te digo, yo desde el respeto, yo no los tapo, y no los taparía jamás con un papel. Pero tú lo has visto esto, ¿no? Ahí. He visto de todo, yo he visto de todo, hija mía. En la viña del Señor hay de todo, hermana. Oye, pues muchas gracias por... Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí un domingo más. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido trucos y consejos con este maestro. Y os esperamos el próximo domingo. Gracias, Sergio, y gracias a todos vosotros por escucharnos. Qué hambre, vámonos a la casa de la mamá, que no va a hacer de comer. Qué rico.
¿Te imaginas? Si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa. ¡Una locura!, ¿no? Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un Ebro con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank. ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. 5 colegas, una mesa, un futbolín y 1000 temas por comentar. Así es el futbolín. El nuevo programa de Radio Marca con Adrián Benedicto y Marcos Bernat. De 11 a 1:30, las noches ya no se escuchan igual. El futbolín. Radio Marca. Hemos venido a jugar. El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. ¿Estás preparado para la lucha? Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas. Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches, en donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, El Último Asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos. Programa de los deportes de contacto de la radio aquí. Nos gusta el básquet de Carlos Santos, desgrana a continuación la última jornada del Balón Naranja. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y los jueves, Femenino Singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte. Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y Las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo.